Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer, miércoles, el segundo juzgado civil de Bagua otorgó una medida cautelar que suspende los efectos de las resoluciones de la Superintendencia Nacional de Educación que habían revocado la licencia a la universidad privada Telesub, con lo cual esta universidad podría continuar sus actividades. Para comentar esta medida nos hemos enlazado telefónicamente con el general Mora. Él es ex congresista y además también ex ministro, una voz también muy autorizada en materia de educación. General, buenas tardes. Buenas tardes, gusto escucharlo. Igualmente, ¿cómo toma esta decisión del Poder Judicial? Totalmente lamentable, porque marca un mal precedente para la universidad peruana, para la superintendencia, que es uno de los brazos más importantes de la reforma universitaria. Es decir, y todavía con un juez que lo han escogido muy adecuadamente, de Bagua, que es un juez supernumerario, que no es un juez provisional, que es un juez que tiene unos antecedentes terribles, y que, por lo que sea acá, todas las medidas cautelares, por ejemplo, en las haciendas azucareras de Tucumán, salen de Bagua. Es decir, casi todas, y acá he escuchado algunos comentarios, que todo este tipo de medidas cautelares salen de Bagua. No será que las universidades van a concentrarse acá, las que no pueden licenciarse se van a concentrar. Pero esto creo que tiene que intervenir la OMA o la ODEMA, como le llaman, porque no se puede tener un juez prevaricador en este tipo de cosas, donde no podemos en el Perú iniciar una reforma, sino vienen muy rápidamente medidas contra reforma, ¿no? Y bueno, y además hay que decir que Telesub no tiene operaciones en Bagua. ¿Cree que podría ser una instancia de corrupción? Yo estoy totalmente seguro. Para que tenga una idea, la medida cautelar la pone un estudiante. Sí. ¿Y cuánto debe depositar? 70.000 soles. ¿Usted cree que un estudiante debe depositar, tiene 70.000 soles para dar una medida de esta naturaleza? Y un estudiante que estudia a distancia porque no tiene recursos para estudiar en una forma presencial y no hay una universidad en esa zona que tenga Telesub ahí. Pues creo que esto tiene todos esos vicios y por eso creo que la ODEMA está interviniendo juzgado de allá de Bagua, ¿no?, para ver este tema. Pero al margen de eso, hemos sufrido amenazas en la ley universitaria desde el Congreso. Ahora que no existe el Congreso, que se había creado comisiones sucesivas durante tres años para intervenir la SUNEDU, imagínense, ahora desaparece eso, pero aparecen este tipo de medidas. Es decir, no dejan que ninguna reforma comience a prosperar en nuestro país, y eso es grave si el país quiere realmente desarrollar educación. De acuerdo. Además, esta semana también la SUNEDU ha revocado la licencia a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que es una universidad también bastante grande, y si bien evidentemente apoyamos, por supuesto, en la supervisión de la calidad de las universidades, surge la pregunta de lo que pasará con estos estudiantes. En el caso de la Garcilaso son unos 16.000, en caso de la Telesub son unos 20.000. ¿Qué rol debiera tener la SUNEDU y el Estado en asegurar que estos estudiantes puedan tener una transición o que puedan pasar a alguna otra universidad? Los prolegómenos que traía esta universidad nos iban a llevar de todas maneras a este desenlace que nadie quiere. Pero realmente los problemas de sostenibilidad económico-financiera graves en esta universidad, los 3 últimos años mostraban cifras en rojo, con 25 millones en contra, cuando, para que tengan una idea, solamente 3 personas, cuando nosotros presidimos la comisión investigadora de la Universidad de Garcilaso, el rector, el secretario general de esa universidad y la secretaria del secretario general, entre los 3 solamente sacaban 3 millones de soles mensuales. Es decir, 36 millones anuales se llevaban esos señores. Y ahora la universidad está justamente en déficit con cuentas en rojo. Es uno de los factores fundamentales. De otros factores, es una universidad totalmente desordenada.
ni siquiera tiene bien establecidos los planes de estudio y los planes de carrera. No tiene un plan de infraestructura y de mantenimiento de laboratorios, de nada. Es decir, tiene más que el 11% de profesores a tiempo completo. Y más de 3 años está en este plan. O sea, ha tenido más de 3 años para solucionar este problema. Despidió gente, pero el daño tan grande económico financiero que le ha hecho es inmenso. Y esta universidad de todas maneras en algún momento iba a quebrar. Entonces, este es el problema. ¿Qué ha hecho la SUNEDU para esto? La SUNEDU sacó hace tiempo un programa de cierre progresivo de la universidad. Es decir, en 2 años la universidad no cierra automáticamente. Lo único que cierra es el proceso de admisión. Ya no debe haber más admisión. Pero hace un proceso gradual de 2 años, en los cuales los estudiantes que están en este momento, y fundamentalmente los de que están en cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, continúan sus estudios hasta que cumplan los 2 años y se cierre la universidad. Está obligada a la universidad a darle sus grados, sus títulos, etcétera. Los alumnos que están en los inicios de los años, la SUNEDU también propicia los convenios de esta universidad con otras universidades similares y se busca una tarifa solidaria, de tal manera de que se puedan, y así ha pasado con casi el 60% o 65% de estudiantes de otras universidades que se han cerrado. También se deja en plena libertad a los que recién han ingresado a esta universidad, por ejemplo, para poder ingresar a la universidad, a otra universidad que desee. Entonces, no es un plan perfecto, pero por lo menos no ha tenido las consecuencias que una reforma de este tipo hubiera podido traer, como sucedió en una oportunidad en Ecuador o como ha sucedido en otros países. Esto es modelo en nuestro país porque esta es una ley propia, inclusive nos han pedido en otros países nuestra SUNEDU, y yo solamente quisiera preguntarle, la ley solamente busca el interés de los alumnos, de los estudiantes, salvaguarda el interés de los padres de familia, salvaguarda el interés de la patria, porque no podemos seguir sacando profesionales que no reúnen las mínimas condiciones de profesionalismo. Un estudiante que sale de este tipo de universidad no se le asegura trabajo. La ley exige también que las universidades aseguren una oferta laboral determinada. No es absoluta, por supuesto, pero un estudiante se ha demostrado, lo ha hecho Grade, creo que ha hecho un estudio de esto, o la Universidad del Pacífico, que si usted tiene 2 muchachos que han terminado secundaria y uno de ellos no quiere estudiar ni en la universidad y solamente quiere trabajar, y el otro ingresa a una universidad de mala calidad, después de 5 años el estudiante de secundaria gana más que el estudiante que salió y estudió en una universidad de esta calidad. 38% de su empleo hay en este momento por la mala calidad de la formación de nuestros profesionales. Y muchos de ellos estudiando carreras que no demanda la empresa, la sociedad, los sectores productivos, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Está clarísimo el rol importante que juega la SUNEDU. Finalmente quisiera preguntarle por un tema que tiene que ver con la vinculación que hay entre políticos, actores políticos, algunos muy poderosos, pero también jueces en el Poder Judicial con las universidades. Sabemos, por ejemplo, que Telesub es de propiedad del señor José Luna y sabemos que en la planilla de la Universidad Garcilaso de la Vega también hay jueces, y esto genera un vínculo y un evidente conflicto de intereses. ¿Qué se puede hacer para romper ese vínculo entre el poder político y el poder judicial, digamos, y las universidades? No hay universidad privada que se precie que no tenga una facultad de Derecho o una escuela de posgrado de Derecho, inclusive pública. Si usted va, por ejemplo, a la San Luis Gonzaga Dica, que es pública, el decano de la Facultad de Educación de esa universidad es papá del juez de Inca. Y el juez de Inca hace maestría y doctorado en esa universidad. Por eso ha sido tremendamente problemático, por ejemplo, ordenar esa universidad pública. En la universidad privada, que nosotros hemos analizado también, no hay universidad que no tenga una facultad. No hay un rector que no invite a fiscales a un viaje al extranjero
¿no? No hay, colocando cursos de interés, según ellos, para fiscales y jueces que duran una semana en el extranjero. Entonces, siempre ha habido esta cooptación de magistrados en ese tipo de universidades. Y hemos tenido, por ejemplo, el que está en los cuellos blancos, el señor Orlando Velázquez del Consejo Nacional de la Magistratura, que se le encontró. ¿Por qué? Porque era una lucha permanente por capturar las universidades del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes fueron los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura representados por la universidad privada? El representante de Telesub. ¿Quién fue el representante de la universidad pública? El señor Orlando Velázquez de la Universidad de Trujillo, que era presidente de la ANR. Entonces, de ahí gobernaban los cambios de los jueces, las sanciones, las condecoraciones, los movimientos de un lado a otro. Yo he sufrido en carne propia eso, porque a mí me enjuiciaron algunos y traían a un juez de un determinado sitio para que se encargue de mi caso, que me acusaban de difamación porque hablaba más de las universidades. Entonces, el señor Orlando Velázquez tenía más de 24 denuncias fiscales, denuncias en el sistema judicial de Trujillo. Y cuando fue al Consejo Nacional de Magistratura se archivaron toditas. Entonces, evidentemente había un manejo y una conexión estrecha entre la universidad, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esto se ha establecido y esto tiene que quitarse de una vez por todas. Que esto sirva a lo que está pasando en Bagua para que se intervenga realmente. Usted mire lo que pasó en Ancash. Igual pasa en Ica, igual pasa en Piura, igual pasa en Amazonas. Y es conocido Amazonas por las medidas cautelares. Es ni más ni menos que cuando un estudiante que no podía sacar la licenciatura en Lima, en una universidad en la cual había estudiado, se iba a Pucallpa, se iba a Huánuco, a determinadas universidades que por 2.000, 4.000 soles le daban el título profesional. Esta universidad, por ejemplo, la Garcilaso, ha sido sancionada también por dar títulos profesionales a bachilleres de otras universidades cuando está prohibido por la ley. Puramente mercantilista era la universidad. Entonces, si hay influencia, sí hay influencia. Influencia en el Congreso, porque los dueños de universidades privadas entran al Congreso para cuidar sus intereses. ¿Cómo lo hacen? Quieren en todas las bancadas, porque ahí nombran, le ofrecen docencia, cátedras a congresistas para estas universidades que pueden tener problemas. Si usted analiza cuántos profesores ha tenido la Garcilaso que han sido congresistas, se va a encontrar con el señor Belaúnde Moreira, que ha sido profesor de la Garcilaso cuando yo estaba, el señor Gastañaduy, que era de otro partido, también era profesor, y así encontramos una serie de profesores que son congresistas. Después teníamos los doctores honoris causa. También teníamos, aparte de los doctores honoris causa, padrinos de edificios, padrinos de laboratorios, padrinos no sé cuánto. De tal manera de tener siempre a su lado a jueces y fiscales para cualquier ocasión. General Mora, yo le agradezco mucho y la verdad que este es un tema de suma importancia. Esperemos pues que la SUNEDU continúe con esta labor fiscalizadora en pro de la calidad de la educación. Ok. Muy amable. Un abrazo. Gracias. El general Daniel Mora, entonces, ex congresista de la República, ex ministro y además una voz muy autorizada en educación, comentando lo que ha sucedido el día de ayer. La SUNEDU ha revocado la licencia de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, que ya no podrá seguir operando de manera gradual, tiene que ir hacia el cierre. Y además el Poder Judicial ha aceptado una medida cautelar para que se revoque la medida contra la Universidad Telesub y esta pueda seguir funcionando. Eran las opiniones y comentarios entonces del general Daniel Mora. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.